Hola Iglesia, seguimos desde casa y quería compartir un poquito más de este evangelio tan lindo para poder seguir creciendo, pero que también ustedes busquen en la palabra y sigan creciendo o hagan preguntas o no nos quedemos por ahí con lo poco que conocemos y sabemos, sino que tratemos de ampliar el conocimiento, porque esta es una palabra muy amplia, que es la palabra del Evangelio. Me llamó la atención en Efesios cuando habla de la armadura en capítulo 6, la armadura que debe tener el cristiano, la persona cristiana, la persona que cree, digamos, tiene como una armadura, y entre la armadura pone en el capítulo 6 de Efesios, versículo 15, dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, no podemos salir a trabajar a la vida sin calzarnos, siempre nos vamos a poner un calzado. Y depende del calzado que tenemos, muchas veces depende lo que vamos a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si estás en la playa te vas a poner una hojota, si estás en una montaña te vas a poner un calzado adecuado, unos borceguíes, sí, si estás corriendo, haciendo poco deporte, te vas a poner unas zapatillas deportivas. Entonces va a depender muchas veces qué es lo que estemos haciendo, qué calzado tenemos. Entonces miren qué importante poner al Evangelio en esta forma, poner el Evangelio en que si cómo nos vamos a preparar, cómo vamos a preparar para este camino, para esta vida, para la vida cotidiana, la vida cotidiana, qué calzado tenemos, qué Evangelio tenemos para estar caminando sobre él, con qué nos vamos a calzar, con qué Evangelio nos vamos a calzar para la vida. Entonces por ahí es una buena pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Estamos calzándonos con el apresto del Evangelio o tenemos un montón de filosofías o otro Evangelio, como decía el apóstol Pablo, que ya lo hemos estado viendo en otros de los videos, otro Evangelio? Tratemos de encontrar el Evangelio que es de Cristo. Vamos a ir a la carta a los Romanos, ¿sí? Una carta que escribe Pablo a los Romanos. En Romanos 1 comienza diciendo 1:1, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Mire cómo se veía el apóstol Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol apartado para el Evangelio de Dios, apartado para el Evangelio de Dios, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Entonces, es muy importante entender, el apóstol Pablo sabía perfectamente que él era apartado para el Evangelio de Dios y transitó el Evangelio y dijo, hasta he llenado el Evangelio, todos los lugares a donde he ido, lo he llenado del Evangelio de Dios, del Evangelio de Cristo. Y vamos a ir un poquito más adelante en Romanos capítulo 1, verso 16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio no es algo que solamente se predicó al principio. Nosotros teníamos un concepto de que al principio se predicaba el Evangelio y era recibir a Cristo en el corazón y ya después había que aprender otra cosa. Ya estaba predicado el Evangelio. Pero ahora estamos entendiendo que el Evangelio es para todos los días, que el Evangelio es para seguir creciendo, que tenemos que seguir creciendo en las distintas etapas que va madurando, un Evangelio que va creciendo, como nosotros cuando somos niños tenemos un calzado, pero cuando ya somos grandes, cuando trabajamos tenemos otro calzado. Bueno, esto es el Evangelio, ¿no? Es otro calzado que se va adaptando a la vida misma, pero que es crecer en Cristo, que es crecer en la verdad que es Cristo.
¿sí? Que es crecer en la fe. Y lo vamos a ver ahora también. Mirá, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, para salvación a todos los que creen, a todos los que creen, ¿sí? Al judío primeramente y también al griego, porque dice, porque en él es revelada una justicia de Dios, de fe a fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Está siendo revelada una justicia de Dios. Por el Evangelio está siendo revelada la justicia de Dios. Y es por fe y para fe. Ahora, cuando hablamos de justicia de Dios no tiene nada que ver con nuestra justicia. No tiene nada que ver con la justicia que nosotros muchas veces imaginamos, hay que hacer justicia y en realidad queremos hacer venganza, no justicia. O la justicia de aquí de la tierra con los abogados que tuercen la justicia para el lado que hay más plata, no tiene nada que ver los jueces corruptos o las leyes que ni siquiera son morales, ni siquiera apuntan a los valores de la familia, solamente tienen intereses y llevan a cualquier lado. No hablamos de esa justicia, hablamos de una justicia que es de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? ¿A qué se refiere con la justicia de Dios? Porque dice, porque en él, en el Evangelio, se revela una justicia de Dios de fe a fe. Se revela. Cuando nosotros empezamos a creer, tiene que ser, revelar es correr el velo, es poder empezar a ver, a conocer estos nuevos caminos de la luz que son muy distintos porque son otra naturaleza, porque no estamos hablando de cosas almáticas, ni lo que me pasó a mi vida, ni cómo era yo antes, no estamos hablando de mí, estamos hablando de la justicia de Dios, no de los hombres. Y la justicia de Dios es algo tremendo porque esta justicia se hizo en la cruz del Calvario sobre Cristo, porque Cristo fue quien tuvo que cargar para que Dios nos pudiera hacer justicia, tuvo que cargar Cristo nuestros pecados, nuestras propias vidas, nos llevó y nuestros cuerpos quedaron pegados en la cruz y ahí fueron desactivados del pecado y ahí se hizo justicia porque nos habíamos salido por el pecado de Dios en Adán y Eva, nos salimos por el pecado de Dios y para poder traernos de vuelta a lo justo, a Dios, entonces Él tuvo que cargarnos a nosotros, porque nosotros éramos imposibles, nadie cumplió la ley, no pudo nadie cumplirla, porque si en un punto fallabas ya te hacías llevadera de todas, entonces nunca nadie puede, por la ley, ni por las obras, ni por pagar, ni por hacer nada, no podemos, es imposible, pero hay una justicia divina que se hizo en Cristo Jesús. Pero él no tenía pecado, él lo hizo por obediencia al Padre, porque Dios quería volver a tenernos como hijos. Él quería que la iglesia apareciera en victoria, en gracia, en poder de Dios, en el Evangelio de Cristo, en este Evangelio de Dios Padre, en este Evangelio que nos absorbe la vida. Entonces, ¿qué es justicia para Dios? Justicia es que Él mismo cargó nuestros pecados y nuestras vidas y nuestras cosas y las tristezas, las angustias, las amarguras, las depresiones. Todo fue cargado, las enfermedades fueron cargadas y Dios se hizo cargo de nosotros y dijo, bueno, ahora ya está pagado, ahora son declarados justos. Esa es la justicia de Dios, que nos declaró justos por medio de Jesucristo. Y esto es importantísimo, pasó en la cruz, cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, está terminada la obra, ahora sí están declarados justos los que creen, los que creen. Es tremendo lo que sucedió en esa cruz del Calvario preciosa. Allí fue nuestra vuelta al Padre, allí fue nuestra reconexión con el Padre, allí volvimos a tener esta libertad en el Espíritu, allí volvimos a la vida y a la vida en abundancia, allí fue donde se volvió a tener la eternidad, la vida en Cristo Jesús,
La gracia de Dios, el poder de Dios, allí fue en la cruz cuando fue terminada la obra. Y no hay ningún sacrificio que puedas hacer, ni ayuno que puedas hacer para agregarle algo a la cruz, porque ya está toda obra terminada. Es decir, es bueno el ayuno para que uno pueda tener hambre y el cuerpo pueda empezar a consumirse propio y no estar comiendo de afuera y entonces estar en un momento de debilidad para menguar yo y para que aumente Cristo. Para eso es el ayuno, pero no para un propósito de decir yo voy a ayunar por tal cosa como si no estuviera la obra completada en Cristo. Ya fue completada, ya fue terminada la obra en Cristo, ya está la restitución completa de tu casa, de tu familia, de tu salud. Por eso es la fe, por eso hay que creer, por eso es de fe en fe, por eso ahora nos toca ir de fe en fe, por eso nos toca creer a Dios, creer a este Evangelio tan lindo. Así que bueno, tenemos que seguir creciendo en fe, tenemos que seguir hablando bien la palabra aquí en el mismo eh, Romanos, ¿sí? Que en algún momento lo hemos visto, Romanos 10, 17, dice, así que la fe viene por lo que se oye a través de la palabra de Cristo, a través de la palabra de Cristo, Romanos 10, 17. Así que la fe viene por lo que se oye a través de la palabra de Cristo, la palabra de Cristo. Pero digo, ¿acaso no oyeron ciertamente? Sí, su mensaje salió por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo habitado. No hay excusa, la voz de Dios está en todas partes. La voz de Dios está hasta en las canciones de los pájaros, en las flores, en la naturaleza, en el sol mismo. La voz de Dios habla en todas las cosas. Dios es hermoso, Dios es amor. Hay que creer y aumentar y creer y escuchar palabra de Cristo, palabra del Evangelio de Cristo, palabra del Evangelio de la cruz. Hay que identificarse cada vez más con la cruz de Cristo. ¿Sabes qué es la cruz? Es muerte para mi orgullo, muerte para mi dignidad, muerte para poder perdonar. Tengo que morir. Y allí está presente la cruz. Y yo me tengo que identificar con ese Evangelio, con el Evangelio de Cristo, que es justicia de Dios. Pero así como para Jesús en ese momento fue quedarse callado, fue agarrar el dolor, fue agarrar la crucifixión sin que lo mereciera. Así también, si estás pasando por un momento que han hablado mal de ti, quédate callado, deja lugar a la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, donde vas a crecer en fe, en amor, en perdón, y donde allí nos vamos a ver parecidos a Cristo, porque somos nosotros los que manifestamos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquí en la tierra. Es la iglesia, nosotros somos la iglesia, no un templo hecho de materiales. Ese es un edificio, ese es un lugar que se llama la iglesia porque nosotros, por causa nuestra se llama la iglesia, porque nosotros somos los que nos reunimos allí, ¿sí? Por eso es. Pero la iglesia, quien dio su vida fue por la iglesia, fue por nosotros, por las vidas, no por los ladrillos que no van a tener eternidad. Así que bueno, a seguir creciendo en el Evangelio de Cristo, a seguir creciendo en este Evangelio precioso y que cada vez se pueda revelar más a tu vida y que cada vez puedas creer mejor y que puedas calzarte con el apresto del Evangelio. Con el apresto significa que tomes carta en el asunto apresuradamente, que te calces ya con el Evangelio de Cristo Jesús y puedas caminar firme de fe en fe y de gloria en gloria y escuchar palabra de verdad y animarte y leer salmos en victorias, en poder de Dios, en gracia de Dios,
y vivir una vida así, con esa plenitud del Espíritu, como Dios quiere que sea, amando y bendiciendo, porque nosotros somos su herencia, porque ya estamos en Cristo y porque al estar en Cristo hemos sido reconciliados con el Padre y aumentamos en gracia, aumentamos en fe, y esta es la vida en victoria que tenemos. Muy bien, iglesia, a seguir creciendo.